Bueno, muy buenas noches para todos. Cordial salud. ¿Me escuchan ahí perfectamente o hay alguna dificultad? Sí, sí, lo escuchamos. Ok, no hay ningún de pronto eco o algo que de pronto obstaculice el proceso. ¿Se puede ver la pantalla? Buenas noches, sí señor. Muchas gracias, don Germán. Sí, profe, bien. Ok, muchas gracias. Vamos a esperar 5 minutos como de costumbre para entonces dar inicio a la charla de esta noche. Y obviamente pues en el segundo bloque, don Germán, lo encargo ahí para que me recuerde cuando se esté acabando la sesión del primer bloque para poder mandar el otro link. Bueno, muy buenas noches para todos. Cordial saludo. Nuevamente por acá en este espacio esta noche. Decía el mérito tratando de organizar esta capacitación que tiene que ver prácticamente con el hacer de la Contraloría General de la República. Es una diapositiva muy interesante que me encontré y que quiero compartir esta noche con todos ustedes. Entonces vamos a darle aquí entrada a alguien que está solicitando acceso. Y bueno, vamos a dar inicio entonces. Bien, la Contraloría General de la República
Es uno de los organismos quizás más importantes de la estructura organizativa del Estado colombiano. Como lo muestra la diapositiva aquí, es el máximo órgano de control fiscal del Estado, que tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de manejo, de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. Y uno pregunta, bueno, ¿y qué es el mejoramiento continuo? O sea, ¿por qué la Contraloría habla de mejora continua? ¿Hacia qué se quiere referir la entidad cuando oportunamente habla de esta herramienta administrativa que es la mejora continua? Efectivamente, nosotros lo que entendemos y que tiene que ver con algo muy importante es que todo proceso administrativo tiene que mejorar. Todo proceso en andamiaje organizacional tiende a buscar hablamos de eficiencia, hablamos de eficacia y hablamos de efectividad en los procesos. Entonces, pienso yo que la Contraloría organiza todo, revisa todo lo que tiene o lo que le corresponde, como es el organismo rector que vigila todo lo que tiene que ver con los bienes de la República. En ese sentido, pues se habla del control fiscal y muchos de ustedes, pues, gente que no está dentro de lo que normalmente nosotros conocemos, los administradores, los contadores, los abogados, pero sabemos que el control fiscal es la gestión pública que realiza la Contraloría como tal, y hablamos de que existen dos tipos de control fiscal que en la actualidad realiza la entidad. Recientemente se le fue otorgado un tipo de control que es el control posterior y selectivo. Más adelantico vamos a profundizar en él, pero digamos que está facultado a través de este proceso porque nosotros a partir del momento en que seamos servidores públicos y estemos dentro del proceso de control, nos toca hacer este tipo de actividad. Se habla de un control posterior y selectivo porque una vez termina una vigencia fiscal, es decir, digamos que para hablar claro, en este momento la Contraloría General de la República, donde quiera que el Estado haya colocado un peso por regalías o por participación, que le corresponda a ella vigilar, lo va a hacer sobre la ejecución del año inmediatamente anterior, del 2025. Ahora, es verdad que se ha facultado expresamente al señor Contralor General para que también pueda hacer un control concomitante. Ese control es un tipo de control, digamos que anteriormente se realizaba y eso impedía que pronto los organismos administrativos realizaran sus procesos, digamos, libremente. Entonces, hablábamos de que la Contraloría se estaba convirtiendo en un coadministrador y eso de pronto desdibujaba el hacer o la ejecución administrativa apropiada de un proceso. Tengo dificultades con la cantidad de gente que entra después de proceso porque entran tarde y eso me saca un poquito de la marcha. Pero bueno, vamos aquí a seguir avanzando. Entonces me refiero,
El único de las contralorías que hay en el país, que son la Contraloría General de la República, la Contraloría Distritales, las Contralorías departamentales y municipales, dependiendo pues obviamente si están facultadas, dependiendo del número de habitantes que tenga el municipio. Entonces, en ese orden de ideas, a pesar de que son contralorías, no están facultadas para hacer ese control concomitante. La única que está facultada en este sentido es la Contraloría General de la República. Entonces, digamos que a diferencia de las otras, la Contraloría General tiene ese, digamos, ese valor agregado que en cierto modo puede servir de mucho para que un organismo administrativo, llámese una alcaldía, llámese una gobernación o cualquier persona natural que administre bienes del Estado, en un momento determinado, si está queriendo de pronto salirse del direccionamiento apropiado, pueda recibir una advertencia. Eso es lo que ocurre con este tipo de control concomitante. Entonces, pero lo ideal es que el ejercicio de control se haga posterior y selectivo. Vamos a darle acceso a cada otra persona aquí. Bien, entonces continuamos. Dice que a la Contraloría, a través de las facultades que le dio la Constitución, es el organismo que se encarga del proceso de auditoría. O sea, la Contraloría audita a todos estos entes administrativos con el ánimo de revisar y corroborar que el ejercicio fiscal se haya hecho de manera correcta, que las inversiones, que toda la plata que en un momento determinado el Estado haya girado para poder invertir y garantizar a la ciudadanía algún tipo de bienestar, eso sea correcto. Entonces tenemos a la Auditoría General de la República, que es la entidad encargada de ejercer control fiscal sobre la Contraloría General de la República. Entonces, fíjense, la Contraloría vigila a todos los procesos administrativos de las diferentes entidades del Estado, pero a su vez esta Contraloría General de la República también es vigilada ¿por quién? Por la Auditoría General de la República. Entonces, en ese sentido ya sabemos que el órgano que vigila y controla a la Contraloría, en este caso, si sale esa pregunta, ya sabemos que va a ser la Auditoría General. Entonces, a partir de la Constitución del 91, la Auditoría General de la República comenzó un proceso de independencia presupuestal frente a la Contraloría General de la República, según el artículo 274, que se hizo efectivo en la sentencia de la Corte Constitucional 1339 del año 2000. Hasta ahí estamos claros, hasta ahí van entendiendo, si han, digamos, tomado nota atenta de la dinámica tan importante que existe entre la Contraloría General de la República, los organismos administrativos y la Auditoría General de la República, junto con las demás contralorías que en cierto modo aparentemente normativa o la normativa general de la Contraloría General de la República, pero sabemos que aparte de eso, pues la Contraloría General de la República tiene las contralorías delegadas, están las contralorías departamentales, las contralorías distritales y las de los entes territoriales como los municipios cuando aplican para ello. Entonces vamos a mirar acá en esta otra diapositiva lo que tiene que ver con la misión y la visión de esta entidad. Dice que la misión es vigilar la gestión y los resultados obtenidos con los recursos, con los bienes y los intereses patrimoniales del Estado y ejercer el respectivo control para resarcir
los daños al patrimonio y contribuir al cumplimiento de los fines constitucionales y legales del Estado Social de Derecho, a través del ejercicio de técnicas, métodos y mecanismos previstos en las normas de forma oportuna, eficaz y transparente. Entonces aquí hay una palabra importante que tiene que ver con lo que la Contraloría trata de revisar que no ocurra. Y es efectivamente el daño al patrimonio. Es decir, un ejemplo, digamos que a un ente institucional de Montería, a un colegio, llegan los recursos para garantizarle, por ejemplo, la alimentación a los estudiantes. Es un ejemplo. Resulta que el rector toma parte de esos recursos y decide que no le va a dar la minuta correspondiente al alumnado y al número establecido, sino que de ahí desvía bienes para invertirlos en obras de infraestructura. Un ejemplo. Aparentemente lo que hace el rector podría verse bueno, porque quiere ver que el colegio se vea más bonito, que la infraestructura, que la presentación y que todo eso en apariencia se vea mejor. Pero digamos que ese rubro al cual en ese momento este gestor fiscal, porque podemos decir que todo aquel que administra bienes en un periodo determinado tendrá el nombre de gestor fiscal. Este gestor fiscal está destinando unos recursos o unas partidas que no son específicamente para ello y las está desviando a otro tipo de actividades que no se las está cogiendo, pero que está omitiendo un ejercicio apropiado de la inversión en lo que efectivamente ese rubro de manera particular señala. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento, cuando el año escolar termina y la delegada sectorial de educación empieza a revisar y empieza un proceso de verificación, de indagación y todo eso, y se da cuenta que este rector ha destinado estos recursos para cosas que no, digamos, el sentido del dinero no era para eso. Ahí hay un daño al patrimonio. Hay una, digamos, como dicen por ahí, hay un hecho relevante y podría ser que en un proceso la Contraloría pueda llamar y pueda abrir un auto para una investigación a este gestor fiscal. Entonces, fíjense que a veces no es administrar de acuerdo a lo que yo quiero, sino administrar de acuerdo a los lineamientos establecidos y a las políticas institucionales dadas desde el nivel central y que en cierto modo son los lineamientos para que usted haga un ejercicio presupuestal de inversión apropiado. Eso quizás es una de las cositas más determinantes y que se pueden constituir como hechos relevantes en un proceso de auditoría. Bien, eso en la parte que tiene que ver con la misión. Ahora vamos a ver la visión. Dice, ser una entidad referente a nivel nacional e internacional. Por eso es que las normas de auditoría que aplica la Contraloría General de la Nación son normas internacionales de auditoría. Y por eso pues estamos a la vanguardia de todos los procesos que se desarrollan a nivel internacional. Entonces dice que ser una entidad referente a nivel nacional e internacional de transparencia, eficiencia y efectividad en la vigilancia y el control fiscal, con recurso humano competente
ético e innovador, pionera en el desarrollo técnico y tecnológico que genere a la ciudadanía confianza y credibilidad, que sea promotora de transparencia y contribuya al desarrollo de la ética pública y de las mejores prácticas en la gestión pública. Entonces, por eso yo les decía en la clase pasada que era muy preocupante cómo el señor Contralor, en una de sus intervenciones en un programa que ellos desarrollaron precisamente para el concurso, que se llama Facilito, para quienes han tenido de pronto la oportunidad de verlo y para quienes no los invito, el Contralor decía que se habían recuperado alrededor de 3 billones. Y eso me llamó desesperadamente la atención porque eso es más que una reforma tributaria. Entonces, imagínense ustedes el grado de corrupción y el grado de bandidez que puede o podría estar sucediendo en este país y que se han acostumbrado a llegar a administrar los recursos, a robarse todo lo que puedan, a llamar a un ente de control como la Fiscalía, negociar y decir, mira, yo sinceramente te puedo devolver 5.000 millones. Y entonces establece unos parámetros de devolución y en ese sentido, pues, el daño al patrimonio queda hecho. Hay un hueco grandísimo, hay un hueco fiscal inmenso. Y lo que hoy vemos con este nuevo modelo del señor Contralor es que se está yendo a buscar el dinero, se está haciendo las respectivas órdenes de embargo, se están haciendo todos los procesos, las medidas cautelares y todo aquello que en un momento determinado le dé garantías al Estado, en este caso a través de la Contraloría, de poder resarcir ese daño. Entonces, miren, es interesante la palabra resarcir, porque por aquí lo dice, acá resarcir, ahí lo señalo, cuadrito, resarcir. O sea, no es que tú me vas a dar lo que a ti te dé la gana, no es que tú me vas a devolver en los tiempos que a ti te dé la gana, no, vas a resarcir todo el daño. Hay un ejemplo actual y tuvo que ver con el descalabro del Internet para los niños, que es muy sabido con la ministra Abudinen, ¿cierto? En ese periodo administrativo se perdieron alrededor de 70.000 millones de pesos para unos procesos de inversión que tenían que ver con el Internet de manera gratuita para las zonas más vulnerables y sobre todo para los niños. Y esa plata se perdió. Pero recientemente hemos visto en las noticias cómo este Contralor ha hecho todas las gestiones pertinentes y han hecho todos los embargos pertinentes hasta el monto prácticamente específico de la pérdida. ¿Qué se busca? Resarcir el daño patrimonial. Hasta ahí estamos claros, vamos entendiendo, o alguna pregunta hasta este momento. Por favor, me confirmen si me están escuchando bien. Sí, profe, muy bien. Ok, muy amable, muchas gracias. Bien, entonces hablábamos de que hay en la Constitución política de nuestro país el artículo 117 y el artículo 119 establece que los órganos de control y de vigilancia fiscal son la Contraloría General de la República, las departamentales, las distritales y las municipales. El artículo 267 y 272 dicen que harán control fiscal, es decir, fiscalizarán todo el ejercicio presupuestal que tiene que ver con la parte de gestión, con la parte financiera y con la parte de resultados. A mí me llamaba mucho la atención, la otra vez hablaba un profesor
gran amigo, y hablaba del tema de las vigencias presupuestales. Y se ponía de manifiesto un ejemplo donde, por ejemplo, a una entidad como el Bienestar Familiar le dice, mire, aquí usted tiene en esta vigencia fiscal de 2026 un hecho hipotético, tiene 50.000 millones de pesos para el desarrollo de todas sus actividades, un ejemplo. Y resulta que cuando viene el fin del ejercicio contable, encontramos que este ente, de esos 50.000 millones, solamente invirtió 30.000. El director dice que en su modelo de austeridad él no invirtió esos otros 20.000 millones porque no le pareció justo, no le pareció necesario y no le pareció pertinente. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que ese ejercicio presupuestal de ese director en esa vigencia fiscal es bueno, es regular o es malo? ¿Qué creen ustedes? Es malo. ¿Por qué, Yuri? Yo creería que hay que justificar y volver a replantear para poder no hacer uso de ese dinero. Está haciendo mal uso del dinero, de los bienes y los patrimonios del Estado. Compañero, buenas noches. Profe César Alexander Bejarano Córdoba. Estimado, bienvenido. Hombre, gracias para hacer mi aporte. Hombre. Por ejemplo, en esos casos, cuando no se logra la ejecución presupuestal, directamente se ve afectado uno de los principios el principio de eficiencia y de eficacia en la ejecución de los recursos. Y la Contraloría en estos casos tiene una auditoría donde precisamente se va o se entra a auditar, ¿cierto?, en este tipo de casos para poder determinar qué tanto afectó en la función o en la prestación del servicio ese principio de eficiencia y de eficacia en la función pública. Muy bien, mi estimado, es correcto. Esa era, digamos, ese era el objetivo. Mire, la austeridad en la ejecución presupuestal es un indicio de incompetencia. Entonces, en ese sentido, no podemos hablar de que este administrador ha hecho un uso apropiado del presupuesto. Si a usted le dan 50.000 millones, tiene que gastarlo. Tiene que haber una destinación específica, tiene que haber unos rubros específicos. Quiere decir que 20.000 millones no llegaron a donde tenían que llegar. Y mucha gente se quedó esperando la inversión del Estado y la presencia de él a través de estos recursos. Entonces miren cómo es importante poder entender toda la dinámica y todo lo que en cierto modo desarrolla la Contraloría para buscar el beneficio social, porque se supone que estamos en un Estado social de derecho. Entonces, la Contraloría, como a bien es un órgano de control, no hace parte de las tres ramas del poder público. Es un organismo de control que está por fuera de las tres ramas del poder público: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para que lo tengan muy presente. Es de carácter técnico y tiene autonomía administrativa y presupuestal. Bien, para el proceso de elección del Contralor, se dice que para llegar a ese punto, el colombiano el ciudadano tiene que ser colombiano de nacimiento, un requisito. Aparte de eso, tiene que ser un ciudadano en ejercicio. Tiene que tener más de 35 años y un título universitario o docente universitario por más de 5 años. Existía
una controversia porque había un político que quiso hacer algunas cosas muy importantes, saltarse, como acostumbran aquí en este país, las normas y las leyes y poder llegar a una instancia muy importante, pasándose los requisitos por encima. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque podría ser una pregunta en la cual de pronto hay que saber que no se puede, si no es colombiano de nacimiento no se puede, si no es ciudadano en ejercicio no se puede, si tiene menos de 35 años no puede, tiene que tener un título universitario y obviamente 5 años de docencia universitaria. Aparte de eso, llegan ternados, uno por la Corte Constitucional, otro por la Corte Suprema de Justicia y otro por el Consejo de Estado. Cada uno de estos organismos presenta un candidato, se constituye la terna y esta persona es elegida por el Pleno del Congreso en una elección en el Congreso de la República y tendrá un periodo igual al del presidente de la República, que es de 4 años. No es de 6, no es de 8, sino 4 años. Funciones. Dentro de las funciones está determinar métodos, formas y criterios de evaluación para la rendición de cuentas del manejo de recursos de la nación. Revisar las cuentas del erario y determinar la eficiencia, eficacia y economía con que hayan logrado. Ojo, eficiencia, eficacia y economía son 3 principios básicos que hay que tener muy presentes. Tercero, registro de la deuda pública de la nación y de las entidades territoriales. Cuarto, exigir informes sobre su gestión fiscal a toda persona o entidad que administre. Aquí quiero ser muy claro. Si ustedes vieron la superintendencia del otro día, con el tema de la GPS y todo eso, la Contraloría lanzó unas alertas y puso pues digamos en el punto todas sus investigaciones y todo el robo y todo el daño al patrimonio que se han hecho por parte de la GPS. Entonces miren, el ejemplo del tema de obstaculizar el proceso de investigación o de auditoría que en un momento determinado esta ejerza, digamos que o lo hace a la buena o lo hace. Digamos que no es que yo aquí no te voy a mostrar lo que yo tengo o tú no eres el indicado o nada. La Contraloría tiene un ejercicio preferente donde llega la Contraloría y solicite cuentas, balances, estados financieros, todo eso tiene que estar al orden y usted tiene que entregarlo porque ese es el ejercicio que hace, digamos, un auditor dentro del proceso como tal de auditoría. Entonces, miren la importancia y toda la trascendencia que tiene el ejercicio que realiza la Contraloría General de la República. Quinto, establecer la responsabilidad, sancionar, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva en la gestión fiscal. Cuando la Contraloría, después de la indagación y del aporte, todo lo que ella realiza en un momento determinado sobre un gestor fiscal, ella llega a un punto en que dice: voy a dar auto de apertura porque este señor es presuntamente responsable fiscal. Para que se sea responsable fiscal tiene que haber un daño al patrimonio y que aparte de eso esa persona haya ejercido
la administración de recursos del Estado y que su ejercicio puede ser que lo haya hecho con dolo o lo haya hecho con culpa o en su defecto haya sido tan ingenuo que se haya dejado manipular y al fin y al cabo puede llegar a ser responsable fiscal. Ahora, en este punto me quiero detener y quiero advertir de que a veces, por ejemplo, no, es que el responsable es el ordenador del gasto. Eso es muy común y muy diciente y prácticamente todo el mundo escucha. No, aquí yo no tengo problema porque aquí el ordenador del gasto es el responsable. Pero resulta que a un municipio llega un recurso del Estado por participación o no sé, un rubro específico que viene directamente de la nación y resulta que en el proceso de hacer la obra buscan al ingeniero, el secretario de planeación revisa que todo esté bien, el interventor también dice que todo está bien, el alcalde gira la plata, los cheques, los firma, el tesorero también, y entonces pues viene la apertura, viene la investigación y en un momento determinado un supervisor de obra, una persona que está en la interventoría y 3, 4 más son llamados a las indagaciones preliminares porque los van a llamar como responsable fiscal. Y fíjense, ahí el mito de que solamente el pagador es el responsable no aplica. Aplica toda aquella persona que por dolo, por omisión o por acción dentro de un proceso de ejecución presupuestal causó daño al patrimonio público. Entonces hoy en día la ley es más clara, la ley es más diciente en ese sentido, y todo aquel que a bien haya hecho parte de un robo al Estado, tiene la Contraloría el deber de llamarlo para resarcir ese daño y establecer las respectivas responsabilidades de esa gestión fiscal. Sexto, concepto sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado. Séptimo, presentar al Congreso de la República informes anuales sobre el estado de los recursos naturales y el ambiente. Esa es una unidad especial que se llama UTAC, que se encarga de asesorar a los congresistas y que muchas de estas, digamos, políticas, que son políticas macro, porque la Contraloría ejerce sus funciones a nivel macro y a nivel micro, eso es importantísimo. Entonces a nivel macro se habla de las políticas, planes y programas que están enfocadas a los proyectos de inversión social y que podría ser que una política en un momento determinado planteada por la Contraloría resulte en una, digamos, una política pública importante que nace de una investigación o del ejercicio bien realizado por parte de esta unidad. Promover ante las autoridades competentes investigaciones penales o disciplinarias quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir la verdad sabida, buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios. Entonces, fíjense, digamos, cuando se hace una medida cautelar, digamos que en ese momento, pues, la medida cautelar lo que busca es que, por ejemplo, el gestor fiscal, que es el alcalde, de pronto no traslade, compró 3 fincas con plata del municipio y obviamente en el momento en que supo de que se venía una investigación, empezó a trasladar estos
estos bienes a familiares, a terceros, pero la Contraloría va sobre todo eso. Entonces, aquí, en el proceso de auditoría, se pueden dar tres casos importantes. Se pueden dar tres tipos de hallazgos: el hallazgo fiscal, el hallazgo disciplinario y el hallazgo penal. En ese sentido, el hallazgo fiscal es el que le permite a la Contraloría establecer responsabilidades fiscales para resarcir ese daño. El hallazgo penal es cuando, en la investigación que ha realizado la auditoría, ha encontrado mérito suficiente para decir: vea, este señor es un bandido, se robó esto, y entonces ese señor va directamente, o esa investigación se direcciona directamente y va a parar a la fiscalía. Y luego aparece el hallazgo disciplinario, que es aquel que por sus acciones va a parar al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación, para que el procurador ejerza las acciones pertinentes, las sanciones que sean del caso, y si fuere hallado culpable, posiblemente la expulsión de la carrera administrativa, en caso de que este señor sea un funcionario de carrera administrativa. Entonces, fíjense que la Contraloría, a pesar de que no condena, no penaliza, es un puente importantísimo en el aparato investigativo para poder encontrar esos recursos, quién se los cogió, a dónde fueron a parar, de qué manera fueron trasladados, en qué momento, en qué lugar y bajo qué premisas. Eso es algo muy, pero muy importante. También dice que presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal, organización y funcionamiento de la Contraloría General. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la ley. Se prohíbe a quienes formen parte de las corporaciones que intervienen dar recomendaciones personales y políticas para empleos en su despacho. Entonces ahí se habla de cuando una persona tiene inhabilidades o incompatibilidades, dependiendo pues digamos, de quienes están dentro de las directivas, quienes hacen parte del funcionamiento de la Contraloría, y que a bien no les queda bien, por ejemplo, llevar a la cónyuge, llevar a un hermano, llevar a un primo y todo ese tipo de cosas. Y entonces pues ahí están esas prohibiciones. Presentar informes al Congreso y al Presidente de la República sobre el cumplimiento de sus funciones y la situación de las finanzas del Estado. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial. Por eso recientemente, ¿no?, en el 2019-2020 se aprobó la guía de auditorías territoriales, la nueva guía, que es la que se está implementando para el ejercicio de auditoría de los entes públicos. Ahora vamos a pasar a una parte muy importante, que son las funciones del Contralor General. Dice: son funciones del Contralor General de la República, además de las atribuciones constitucionales y legales a él asignadas, las siguientes: fijar las políticas, los planes, los programas y las estrategias para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, del control fiscal del Estado y de las demás funciones asignadas a la Contraloría General de la República de conformidad con la Constitución y la ley. O sea, eso no es que el Contralor se lo está inventando y que no, es que yo voy a hacer aquí lo que me dé la gana. No, señor, ese no es el objetivo. El objetivo ya está establecido y está autorizado ¿por quién? Por la Constitución política de nuestro país. Adoptar las políticas, los planes, los programas y las estrategias necesarias para el adecuado manejo administrativo y financiero de la Contraloría General de la República, en el desarrollo de la autonomía administrativa y presupuestal otorgada por la Constitución. Fijar las políticas, los planes y los programas para el desarrollo de la ejecución y el control del sistema presupuestal de la Contraloría General de la República. Dirigir como autoridad superior las labores administrativas
y de vigilancia fiscal de las diferentes dependencias de la Contraloría General de la República de acuerdo con la ley. Llevar la representación legal de todos los asuntos que en el ejercicio de sus funciones se presenten a favor o en contra de la entidad. Aquí hay algo muy importante. Miren, cuando una persona es hallada responsable, vamos a hablar de que todavía no es hallada responsable fiscal, sino que se ha abierto, se le ha dado apertura. Y en esa apertura se le debe respetar a ese gestor fiscal el debido proceso, o a esa persona que fue gestor fiscal el debido proceso. La Contraloría tiene 5 años para dar apertura y decir, voy a empezar un proceso de investigación. Y luego tiene 5 años para decir, vea, usted es responsable fiscal y usted tiene que resarcir los 4.000 o 5.000 millones de pesos que usted le causó de daño al patrimonio. No, que yo no tengo plata, no, la investigan, revisan qué hizo y si la desapareció, entonces le echan mano a los bienes que en apariencia ha trasladado al primo, al hermano, a los testaferros, y todo eso lo hace la Contraloría a través del ejercicio de revisión, a través de ese documento tan valioso que es el que nos entregan en la Oficina de Instrumentos Públicos, que es la cédula catastral, donde un bien es trasladado de un propietario a otro a lo largo del tiempo. Y por ahí se vienen las investigaciones, hasta dar con el paradero de esos recursos. Entonces, pero se le tiene que garantizar el debido proceso. Ordenar la suspensión inmediata mientras culminan los procesos penales o disciplinarios, a que alude el ordinal 8 del artículo 268 de la Constitución Política. Dictar las normas tendientes a la armonización de los sistemas en materia de vigilancia de la gestión fiscal y los controles y modalidades que correspondan, las que serán de obligatorio cumplimiento y adopción por la Contraloría Territorial, las demás que señale la ley. Aquí hay un parágrafo que dice que el Contralor General de la República conocerá en segunda instancia de los procesos de responsabilidad fiscal que conozca en primera instancia la Contraloría Delegada de Investigaciones Fiscales y Jurisdicción Coactiva, cuando así lo determine aquel en forma general. O sea, quiere decir que el Contralor en su momento tendrá la posibilidad de revisar nuevamente en una doble instancia. Eso es muy importante. Bueno, me dicen que se está acabando la charla. ¿Cuántos minuticos? Quedan 9 minutos. Ok, bueno, entonces cuando estén faltando unos 2 minuticos, hacemos un break ahí para tomar agüita y continuamos. Bien, Contralorías departamentales. Aquí están los procesos de cómo son elegidos pues los Contralores departamentales. Estos a su vez le corresponde a la Asamblea Departamental en pleno, en un periodo igual al del gobernador. Los candidatos son 2 por Tribunal Superior de Distrito Judicial y 1 por Tribunal del Contencioso Administrativo. El vencimiento del término, no hay reelección. Apenas termine el gobernador, también terminan las funciones de este funcionario. Y los requisitos, como lo habíamos visto también acá para el Contralor General, es ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio, acá tener más de 25 años y un título universitario. ¿Sí? Y lo mismo para los procesos del orden municipal, en ese mismo orden de ideas. Dice que en las Contralorías distritales y municipales, en el artículo 72, tiene unas normas especiales o categorías especiales, son, digamos, por X número de habitantes, podrán abrirse o aperturarse estas Contralorías. Lo que pasa es que el ejercicio para un departamento o para un municipio pequeño es una carga
presupuestal importantísima de dinero mantener este ejercicio. Por eso, a falta de contralorías, hay unos organismos que se llaman organismos de control interno, que son dentro de las entidades o alcaldías que no tienen contralorías, quienes ejercen la labor de vigilancia, de control, de advertencia y de todo aquello que es pertinente para el ejercicio fiscal apropiado, oportuno, eficiente, que no cause detrimento patrimonial y que esté encaminado dentro de la ética y el buen ejercicio de la función pública. ¿Listo? Entonces ahí pues es muy importante eso para que lo tengan muy presente. En este organigrama vamos a tener de pronto un poquito de, vamos a ver aquí algo importante, porque el organigrama siempre me sale un poquito como borroso, pero vamos a entonces hablar del control macro y del control micro. Me regalan un minutico, me tomo un vasito con agua que tengo la garganta un poco reseca. Bien, entonces al inicio, en una de las partes hablábamos de el control fiscal que ejerce la Contraloría General de la República, hablábamos del control fiscal macro y hablábamos del control fiscal micro. En el control fiscal macro se evalúan el nivel agregado de comportamiento de las finanzas del Estado a nivel general, el grado de cumplimiento de los objetivos macroeconómicos expresados por el gobierno. Igualmente, el control fiscal macro evalúa el impacto de las políticas económicas sobre el crecimiento económico, la distribución del ingreso, el bienestar general y la posición fiscal del sector público. Los resultados del control fiscal macro se materializan en los diversos informes, algunos de carácter constitucional, como el informe anual sobre las finanzas del Estado, la situación de deuda pública, la cuenta general del presupuesto y el tesoro, la auditoría al balance general de la nación y el informe financiero mensual, al igual que en otros espacios como la Revista Económica Colombiana, en la realización de foros y seminarios en los que se discuten con otras entidades o analistas externos temas de coyuntura económica y fiscal. Eso es todo lo que tiene que ver con la parte del control fiscal macro que realiza la Contraloría General de la República. En el control fiscal micro, las auditorías se enfocan en la vigilancia sistemática y permanente sobre las diversas entidades del Estado y aquellos particulares que manejan recursos públicos que son sujetos de control o que son objeto de control excepcional. Esta labor se concentra anualmente mediante la formulación y la ejecución de un plan general de auditoría que contiene la programación de las entidades y los puntos de control que se auditarán durante el año. Un momento, por favor. Bien, en este sentido, existe un número importante de contralorías a nivel Quedan 2 minutos. 2 minutos. Sí, señor. Muchas gracias, don Germán. Vamos a terminar aquí. Entonces les decía que es importante el tema del número de contralorías que aparecen oficialmente ejerciendo control en este país, desde la Contraloría General, las distritales
las departamentales, las municipales, y en ese orden de ideas lo que se hace es buscar que el recurso sea ejecutado de manera eficiente, eficaz y de manera económica. Como resultado de las auditorías, las entidades deben elaborar un plan de mejoramiento que contengan las acciones correctivas para subsanar las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República. Los hallazgos, las incidencias fiscal, disciplinaria o penal se ponen en conocimiento de la Contraloría Delegada para las investigaciones de juicios fiscales y jurisdicción coactiva y la Procuraduría y la Fiscalía respectivamente. Entonces, en ese orden de ideas ya sabemos en qué consiste el control macro y en qué consiste el control micro. Hasta aquí vamos a llegar con este punto del ejercicio del control fiscal, y entonces vamos a pasar al segundo momento, a la segunda actividad. Ya se la voy a compartir por el WhatsApp grupal para que todos puedan ingresar. ¿Listo? Un momento, por favor, ya les comparto. Bien, ahí me escuchan bien todos. Sí, profe. Bien. Cuando Sí, esté compartiendo la pantalla, por favor me confirman para estar en sintonía. Cuando vean mi pantalla, me dicen, profe, ahí se ve. Se ve, profe, gracias. Señor. Muy amable. Se ve, profe. Gracias. Bien, entonces, en este orden de ideas, vamos a ver que por acá hay otra persona queriendo ingresar. De pronto, bien, se nos quedan a veces afuera. Vamos a hablar ahora del tema de responsabilidad fiscal. Su principal objetivo, me disculpan ahí nuevamente, vamos a ver si terminan de entrar todos. No me di cuenta cuánto habíamos ahorita. Bien. Entonces les decía del tema de la responsabilidad fiscal. Su principal objetivo es la determinación de la responsabilidad fiscal, con el fin de recuperar los dineros sustraídos del erario y en general buscar el resarcimiento de los daños al patrimonio público. El control concomitante y preventivo en un momento determinado podría ser una herramienta que las administraciones pudieran tomar como guía y solicitarle de pronto a la Contraloría General de la República ese ejercicio, pero entonces no tendríamos de pronto una autonomía de los entes administrativos en las ejecuciones de sus presupuestos, y podría ser que en un momento determinado, por ejemplo, digamos que Alberto acá es alcalde de un municipio de la costa, un ejemplo, y entonces él, para cada movimiento presupuestal de inversión social, le pide un concepto al Contralor General de la República, porque esos dineros vienen por ley de regalías, y entonces dice, no, para yo no meterme en problemas, le voy a preguntar al Contralor General, a través de su excepcionalidad de control concomitante y preventivo, que me diga qué debo hacer o si lo que estoy haciendo es correcto. Resulta que no todas las veces ese control concomitante y preventivo lo va a ejercer el Contralor. No necesariamente para cada momento o para cada aspecto el Contralor tiene que estar encima ejerciendo esa labor. Precisamente por eso es excepcional, y por eso lo que se busca o lo que se buscó con el nuevo lineamiento jurídico es que se hiciera posterior y de manera selectiva. No necesariamente, miren, dentro de un mundo importante de contratos se saca selectivamente 10 y muestran estos 10 contratos a ver qué tal en la auditoría. Y entonces resulta que en esos 10 se encuentra, hay unos hallazgos de tipo fiscal, de tipo administrativo y de tipo penal,
Y entonces ahí es donde empieza la Contraloría como, bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué ocurre acá? Porque de pronto anteriormente nosotros veíamos que, por ejemplo, en el ejercicio que hacen los instructores del SENA, anteriormente se veía, por ejemplo, que usted le daba el contrato a un instructor hace tiempo y ese instructor se quedaba en la casa y venía y contrataba a otra persona de la misma área que no tenía las mismas relaciones políticas para poder obtener un contrato y le decía, hey, ven acá, ejecuta ese contrato y yo te voy a dar el 40% de la ejecución contractual. Entonces, aquel se ganaba el 60% sentado y el otro se ganaba el 40% en la ejecución. Entonces, fíjense, en ese orden de ideas ya ese tipo de situaciones no se pueden dar porque hoy en día, pues obviamente, si tú eres incluso contratista y si tú no ejerces la labor para la cual te han contratado, tú estás haciéndole o causándole un daño al patrimonio. Entonces, desde ese punto de vista, en cualquier momento, cualquier persona que maneje dinero público o que ejecute acciones donde haya dinero público puede ser responsable fiscal. Eso es para tener en cuenta porque puede ser una pregunta muy obligada y que podría tener de pronto un tipo de interpretación errónea si usted no tiene claridad sobre la responsabilidad fiscal. Dice que es la principal herramienta con que cuenta el Estado para determinar la responsabilidad fiscal. Es el proceso de responsabilidad fiscal, a través del cual se procura recuperar los dineros públicos malversados o extraviados como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal. Corresponde a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva la obligación de dirigir los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva que existan como producto del ejercicio de la vigilancia fiscal y de las denuncias presentadas, así como de informes de otras entidades de control y vigilancia. Ojo, aquí la ciudadanía ejerce un papel importante y fundamental. ¿Por qué? Porque a través del ejercicio de vigilancia ciudadana, es decir, el control social, cuando usted como ciudadano le dice a un alcalde, venga, yo necesito saber del tema de la regalía, usted por qué hizo esta obra que no es prioritaria por allá, por los lados donde usted tiene su finca, y dejó esta parte por acá que debería ser primero. Entonces ahí viene ¿qué? Un ejercicio de verificación, un ejercicio que está haciendo un ciudadano del común y que obviamente da parte a los organismos de control y de ahí se puede desprender un proceso de responsabilidad fiscal a través de estas denuncias. Esta misma Contraloría Delegada prepara y publica trimestralmente el Boletín de Responsables Fiscales, que contiene un listado con los nombres de las personas naturales o jurídicas con su respectiva identificación, cédula de ciudadanía, NIP, a que haya sido hallada responsable fiscal por Contraloría General de la República y Contralorías departamentales, municipales y distritales. Entonces, por ejemplo, el otro día me decía un colega, me decía, César, pero entonces yo no entiendo por qué si la alcaldía es la que está ejecutando el presupuesto que viene de esas regalías o de esa plata del Sistema General de Participaciones, ¿por qué no establecen que el responsable fiscal sea la alcaldía? Efectivamente, no podemos creer que un organismo de control como la Contraloría, que hace parte del Estado, le diga a una alcaldía, hey, alcaldía de Pelayo, se perdieron 4.000 millones, entonces con los recursos de la nueva vigencia fiscal por concepto de regalías, dame esos 4.000 millones. No.
Ese no es el sentido de la responsabilidad fiscal. El sentido de la responsabilidad fiscal es buscar ese gestor fiscal, llámese alcalde, llámese contratista o llámese persona natural que ha malversado esos fondos, y sobre él es que recae esta apertura y esta responsabilidad fiscal. Y él es el que tiene incluso que resarcir hasta con sus bienes patrimoniales en caso dado de que la plata no aparezca. Ahora, digamos que, por ejemplo, un gestor fiscal aparece ya en esa página como responsable y empieza un proceso. El proceso dice que él tiene que resarcir el daño, pero mediante triquiñuelas y cosas, eso se va como alargando. Entonces llega un momento que por un tema de salud esta persona fallece. Entonces dice, muerto el indiciado, muere la deuda. Resulta que no. Para el ejercicio de control fiscal y de responsabilidad fiscal, cuando este tipo o esta persona hallada responsable está inmersa ya en una investigación como responsable, si fallece, entonces de esa repartición de bienes que producto de ese robo, de ese daño, a estas personas le recae esa responsabilidad fiscal. O sea, no es que se va a perder, que la plata no. Ahí los hijos serán responsables fiscales por los montos establecidos de lo que a esta persona le correspondía pagar con su patrimonio. Entonces, fíjense, no se pierde la plata. El objetivo es que se pueda resarcir ¿qué? El daño causado al patrimonio público. Entonces, en ese sentido, pues la Contraloría tiene todas las herramientas necesarias y pertinentes para poder ejercer el debido control y resarcir el daño al patrimonio. Bien, aquí en esta diapositiva se hace a grosso modo, pues, cómo es el proceso de responsabilidad fiscal. Se habla del inicio del proceso, se establecen las denuncias o el informe de auditoría, se hacen las indagaciones preliminares. ¿Qué es una indagación preliminar? Es cuando usted como auditor le dice, mire, la plata se perdió en ese colegio, en esa obra, que no, la obra eran 2.000 millones, se han ejecutado más o menos en apariencia 900 y 1.100 se han perdido porque no está totalizada. La obra está llena de monte, en obra negra, se perdió absolutamente todo. Entonces aparece este ejercicio de indagación preliminar, se toman las fotos, se pide el contrato, se miran los interventores, se involucra absolutamente a todos aquellos que tuvieron que ver con el ejercicio de esa obra y se empiezan a buscar los responsables. Entonces se hace apertura de proceso, se toman las medidas cautelares, como les dije. No, es que me van a investigar, voy a entregarle bien a fulano o voy a venderlo. No, cuando hay medida cautelar automáticamente se saca ese bien del comercio y le dice a la Contraloría, no señor, usted no me puede vender ese bien, porque en caso de que usted sea hallado responsable fiscal, ese bien hará parte de ese embargo que usted será sujeto para resarcir el daño que usted ha causado. Entonces ahí empieza el auto de imputación, lo que se decreta de pruebas, el fallo, y obviamente pues este fallo puede ser, ojo, se puede dar un fallo con responsabilidad fiscal y después que de pronto esta persona haya aportado todos los elementos probatorios necesarios, pertinentes, podría ser que aunque se haya hecho apertura de un proceso de responsabilidad fiscal, el fallo sea sin responsabilidad fiscal. Ojo que eso puede ser. Ahora,
¿Cuándo también se puede dar un fallo sin responsabilidad fiscal? Hombre, cuando transcurridos 5 años y un día, a la Contraloría se le da por darle apertura a un proceso de un alcalde y resulta que el alcalde se da cuenta de los tiempos y dice: ven acá, ya tú no tienes control ni puedes ejercer ningún tipo de investigación sobre mí, porque yo ese proceso ya finiquitó, ya feneció hace 5 años y un día, y por tanto ahí, cuando se vaya a entregar el fallo, se tiene que entregar un fallo sin responsabilidad fiscal, no porque la persona no haya sido culpable de robo o daño al patrimonio, sino sencillamente porque quien debía investigar en su momento no lo hizo. Entonces ahí se puede dar ese tipo de situaciones, ¿ya? Entonces es para que ustedes lo tengan muy presente y sepan que no necesariamente cuando se habla de una apertura de un proceso de responsabilidad fiscal sobre un gestor fiscal, puede terminar todas las veces siendo responsable fiscal. No, hay momentos en los cuales se aportan las evidencias necesarias, las pruebas pertinentes, y podría darse el caso de que exista un fallo pero sin responsabilidad fiscal. Bien, ahora vamos a hablar del control excepcional. El control excepcional es la facultad constitucional otorgada a la Contraloría General de la República para ejercer control fiscal en cualquiera de sus modalidades y acciones sobre cualquier organismo del nivel territorial cuya competencia natural recae en el ente de control fiscal territorial, relevando a competencia sobre asuntos de materia del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si las platas que se han extraviado no tienen ningún tipo de destinación especial, no vienen por el sistema general de participaciones, no vienen por conducto de regalías, y hay una Contraloría Territorial de un municipio, ese municipio será el encargado de hacer valer los resultados de esa investigación. Le corresponde al municipio y no a la Contraloría General de la República ejercer sus labores de auditoría y de control sobre ese gestor fiscal. ¿Estamos claros hasta ahí? Por favor, me responden. O estoy hablando solo. Por favor, me responden, por favor, si son tan amables. Sí, profesor. Sí, señor, sí, señor. Ok, perfecto. Bien, cumplidos los requisitos, remitirán a las peticiones de la Contraloría Delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicciones coactivas, quien analizará la viabilidad y pertinencia de la solicitud y la autorizará o la rechazará. Autorizada se asignará teniendo en cuenta los criterios definidos en el artículo 8 de la Resolución Orgánica 5588 del 8 de junio de 2004. La delegada sectorial para la vigilancia fiscal o gerencia departamental asignada programará el plan general de auditoría, la actuación que por control excepcional le ha sido designada, y comunicará a la oficina de planeación la programación de dicha actuación para que sea incluida dentro del plan general de auditoría, a cargo de la dependencia que ha sido asignada para ejercer el proceso auditor. Efectuado lo anterior, se procederá a realizar el proceso auditor designado. Concluido esto, se elabora el informe de auditoría, se remite a los organismos competentes los hallazgos con efectos fiscales, con efectos disciplinarios o efectos penales, y la Contraloría Delegada para investigaciones, juicios fiscales y jurisdicción coactiva el informe respectivo para que se continúe con el trámite de control fiscal posterior excepcional. Autorizando el control excepcional, la Contraloría Territorial pierde competencia una vez sea comunicada. Es decir, que por ejemplo, como les venía diciendo, si por X o Y circunstancia hay algún rubro de carácter nacional que haya sido girado a través de los sistemas de regalías o sistemas general de participaciones, es de competencia automática de la Contraloría General cualquier tipo de investigación o auto de apertura para poder ejercer el control y las debidas auditorías para este gestor fiscal. Y bien, llegamos acá a este último punto
sobre la UAT, es la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso que inicialmente les había comentado, que se encarga de dictar normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, de investigación y las sanciones de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Esta prestará asistencia técnica en las plenarias, en las comisiones constitucionales y legales, en las bancadas parlamentarias y los senadores y representantes a la Cámara para el ejercicio de sus funciones legislativas. Miren, esta unidad es muy importante. Gracias a esta unidad, hoy en día, las madres comunitarias de nuestro país gozan de todos los beneficios de un trabajador del Estado, con su salario mínimo, con sus prestaciones y con todo lo de ley, gracias a una política establecida por la UAT. Entonces, mediante el suministro de información que no contenga carácter reservado del acompañamiento en el análisis, la evaluación y la elaboración de proyectos e informes, especialmente en relación con su impacto, los efectos fiscales y presupuestales, así como la canalización de las denuncias o quejas de origen parlamentario. Entonces, eso es muy importante, todo lo que hace este organismo de control. Yo espero que esta charla haya sido del total agrado para cada uno de ustedes, que haya sido para fortalecer en algo todos estos conocimientos que nosotros hemos venido a lo largo de todo este tiempo implementando a través de los planes de preparación, a través de los documentos que se han sugerido, a través de cada una de las informaciones que han sido compartidas, a través de la trazabilidad de los planes de estudio, para que este próximo 8 de febrero todos podamos sacar un puntaje excelente, un buen resultado, con disciplina, con esfuerzo en este último tramo. Pienso yo que es pertinente que salgamos a ese día a ganar ese concurso con mucha fe, con mucha disposición y con mucho optimismo.